Y bienvenidos a un nuevo capítulo de ñoñosaurio. Si tú lo deseas, puedes volar. Como decía Steve Jobs. Dijo Quisiera Steve Jobs. alcanzar. Sí. Bueno, este capítulo se trata de algo de lo que ustedes están muy obsesionados, y yo no tanto, Sí, estamos pero muy es algo que obsesionados. marcó nuestras infancias terriblemente. Que cada persona que estuvo en Chile y que iba corriendo a su casa a ver el Club de los Tigritos pudo disfrutar. Que es nada más y nada menos que Digimon. Pensé que iba a decir Pokémon. Lo sentí en Sí, mi iba a corazón. decir Pokémon, pero Oye, Bueno. hablando de eso, me gustaría comentar, antes de que Adriel nos ilustre con el mundo de Digimon, porque él es el más obsesionado con el tema, para aquellos que No. se quedaron, para aquellos que se quedaron pegados un poco como en los 2000, sepan de que Digimon, si bien se parecía en cuanto al merchandising y todo en su momento a Pokémon, después se fue para un lado nada que ver. Y hoy en día es considerado como una franquicia más como para adultos. Como que todas las franquicias para niños han fracasado un poco o son de muy mala calidad, a diferencia de las de Pokémon. Y por eso nos gusta tanto. Nosotros nos volvimos el público objetivo ahora de adultos incluso. Sí, sí. De hecho, aportando lo que tú dices, se podría decir que Digimon fue madurando mientras nosotros íbamos madurando. De hecho, las tramas actuales de Digimon tienen que ver mucho con la muerte, con el desapego, entonces, y empezaron justamente igual que Pokémon, que eran como bien suavecitas, y de a poco se empezaron a poner más turbias, entre comillas. Pero yo siempre he dicho, es mejor, aunque Pokémon tiene más dinero, porque hay que ser sincero, tiene más dinero, es una franquicia más grande, Pokémon le gana 1000 veces en historia o sea, Digimon le gana 1000 veces en historia a Pokémon. De Y eso verdad. se puede Además ver que- en la serie actual. hay que considerar de que Digimon, los personajes crecen. Al contrario que en Pokémon, donde Ash sigue teniendo 12 años, a pesar de que todos Tiene nosotros llamamos 11, tío. tiene 11, en Se Alola achican. tiene 11. No sé. Sí, se achicó. Vamos a volver a una época más simple. Vamos a volver a la época de 1997. Para comenzar, Digimon, como dicen, es parecido a Pokémon, que se podría ser el comienzo, pero vienen de ideas totalmente diferentes. Siendo que Pokémon surgió porque el creador de Pokémon le gustaba coleccionar insectos y hacerlos pelear, como eran los escarabajos. En Digimon fue otra la idea. Digimon nace de los Tamagotchi. Cosa que los Tamagotchi, que yo creo que gran parte de nosotros conoce, los ñoñosaurios antiguos, son unas cositas de plástico que es muy parecido a un Game Boy, pero con menos, tiene 2 botones, menos útil, el cual tú creabas una mascota, le ibas dando alimento y tenías que cuidarla hasta que esa mascota moría o vivía contigo cientos de años. Tiene 3 botones. Claro, tiene 3 botones, pero es menos que un Game Boy, pues, a eso voy. Pero es como la misma, es como casi la misma gráfica. El encargado de crear Digimon, de lo que se podría decir el dios de Digimon, se llama Akiyoshi Hongo. Pero Akiyoshi Hongo no es una persona, sino son 3 personas. Aki, Esas son las Yoshi y 3. Hongo. No, Akiyoshi Hongo. Son Aki, Maita, claro, Hiroshi Izawa y Taeshi Hongo. Sí, se podría decir que, pero el del medio que es más complicado su nombre. Es una digifusión. Los cuales son los que realmente crean Digimon. Claro, una digifusión. Yo encuentro que la más importante de aquí es sí o sí Aki. Porque ella es una de las personas que creó los Tamagotchi. Ella se podría decir que es la creadora de Tamagotchi. De hecho, ahí hay una leyenda entre medio de que en realidad ella los creó y le robaron la idea y como que Bandai sacó los Tamagotchi y después le dijeron así como: oye, tú fuiste la creadora, pero te vamos a dar un puesto en la empresa en vez de darte la plata de lo que creaste. Pero cosas que pasan. Eso es para otra historia. Bueno, para
explicar qué es Digimon, tendremos que explicar que nace de esto, de lo que estamos hablando de los Tamagotchi, pero nace de una idea comercial, no de una idea por amor, lamentablemente. Cuando se crearon los Tamagotchi se crearon para hombres y mujeres en Japón. Pero cuando los lanzaron se dieron cuenta de que el 90% de sus ventas eran para mujeres. Muy pocos niños querían jugar con Tamagotchi. Entonces, de repente dijeron así como, ¿cómo podemos modificar eso? Dijeron, ¿y qué pasa si los Tamagotchi pelean? ¿Qué pasa si no solamente tienen que comer, sino que también tienen que entrenar y luchar entre ellos? Y con eso nació Digimon, como tal. Los Biped, que son las primeras creaciones. Ahora, lo que antes, los Biped fueron creados para hacerlos una vez, porque pensaron que los Biped nadie los iba a comprar. Como siempre en Digimon, como que es la mayor parte de las cosas que hacen son como apuestas en Digimon. Y tiraron estos Biped y se volvieron una tendencia en su momento. Entonces, cuando tuvieron que crear el segundo Biped, tuvieron que modificarlo para que pudieran luchar contra otros jugadores y para agregar más Digimon. Entonces, como que, y ha sido así siempre los Biped son como una apuesta. Y recién hace una semana se habló de que va a haber una gran evolución en los Biped, porque actualmente siguen siendo exactamente igual que como comenzaron, con esta gráfica que es horrible para la época que estamos, que es como un Tetris, sí. Entonces nadie sabe, ni siquiera han dicho ahora mismo, no han dicho de qué se trata esta gran revolución que van a tener los Biped, pero estamos esperando las noticias. Ya, la cosa está, vamos a entrar en este mundo de Digimon. Digimon, cuando se lanzó, tampoco fue al tiro la serie. Lo primero que se hizo en Digimon fueron los mangas. Estaban los Biped y los mangas de Digimon. Existen dos mangas que se podría decir que son los iniciales en este mundo. El manga de Digimon como tal, que es horriblemente malo, que es sí, que solamente cuenta de un tomo, o sea, de un solo capítulo. Ese capítulo es autoconclusivo. Termina con una pelea que tiene el personaje principal y de ahí termina simplemente el manga. Que lo iban a lanzar. Claro, pero es que era ideado para que fuera junto al Biped. Esa era la idea principal, cosa que no pasó. Un one shot. Claro, debería ser un one shot. Pero unos años después se creó el primer manga oficial, ya siendo Digimon V-Tamer, que es por el Biped. Este manga nos presenta a un personaje conocido por todos. Bueno, acá en Chile lo vamos a nombrar como lo nombraron acá en Latinoamérica, que es Tai. Tai fue el primer Tamer. Sí, fue ahí con su Digimon. Pero no tenía un Agumon, como todos lo conocemos. Tenía un Bimon. Y ustedes, esto es una pequeña anécdota para la franquicia. ¿Ustedes saben por qué se ocupan los gogles dentro de la franquicia? No, explica. Chicos. No me acuerdo. Ya, en el manga, Tai su abuelo es aviador. Y resulta de que le entrega estos gogles como un regalo, como un recuerdo de cuando él fue aviador. Entonces cuando Tai va al Digimundo, cada vez que se pone nervioso, se pone los gogles como para pensar bien, porque se pone nervioso y recuerda a su abuelo, así como, las enseñanzas que me dio mi abuelo. ¿Sí? Y hay un capítulo en el cual Tai cae desde una torre y piensa que va a morir. Entonces todo el rato se acuerda del abuelo, de los gogles, y Bimon digievoluciona a un Bimon con alas para salvarlo. Y ahí Tai toma sus gogles y se lo pone en la cara, para que no recibir el viento en su rostro. Y desde ahí le gustó tanto los gogles a los creadores de Digimon, que lo tomaron como la insignia para los que vendrían siendo los Tamer oficiales, como los principales de cada serie. Los protagonistas. Los Power Rangers rojos.
Sí. Bueno, después de eso, por fin podríamos decir que llegamos a la serie y hay que establecer algo. Los Big Pet tienen su propia, se podría decir, su propia historia. El manga tiene su propia historia y el anime tiene su propia historia. No son juntos. No puede, por ejemplo, hay mucha gente que alega de que como Tai fue el primer Tamer, Tai ha tenido a Agumon y a Bimon como sus Digimon. Y no, no es el mismo Tai. De hecho, Digimon, cada serie de Digimon pasa en una dimensión diferente y no tienen nada que ver entre ellas. Menos Excepto en... Claro, hay una que ahí te lo voy a dejar a ti, como hablar de anime, donde los Power Rangers rojos se unieron todos. Sí. Bueno, además de... Bueno, hay una... Yo quería hablar de una leyenda, de cosas que uno se encuentra con esta serie. Hay una leyenda que dice que Digimon casi quiebra hace un tiempo. Y esa leyenda es nacida por Digimon Frontier. ¿Sí? Pero esa leyenda es falsa. Es simplemente que Digimon, lamentablemente, porque esto quería hacer una comparación con Pokémon. Pokémon siempre ha tenido más dinero porque tiene más ventas, llega a más personas. Digimon, lamentablemente, no llega a más personas. Llega a una cantidad muy pequeña de gente muy fan de Digimon, pero que lamentablemente no es la misma cantidad que Pokémon. Entonces hubo un tiempo que después de Frontier que casi cancelan todo, no iba a existir más Digimon. Y cuenta la leyenda que gracias a una película que explica otra historia de Digimon, que aún sigue siendo utilizada, que es la película de X Evolution, en la cual se salvó la franquicia. Y después de eso vienen las otras temporadas de las cuales va a hablar mi compañero. Yo quería decir otra curiosidad de Digimon, antes de terminar mi tema, es, ¿ustedes saben cuál es el primer Digimon que existió? No. ¿Cuál fue el primer Digimon creado? ¿Ya? ¿Cuál podría ser el primer Digimon? Tira un Digimon, ya. El que dijiste que jugaba a todos. El Enobismon. ¿Cómo? ¿El Enobismon? No. No, el primer creado por los ilustradores de Digimon, a eso me refiero. Ah. Gatomon. No. Señor Fran. Ay, no me acuerdo de esto. ¿Era Coromon? Angemon. No, mi Digimon favorito, Tyrannomon. Tyrannomon fue cierto. el primer dibujo. Sí, Tyrannomon. De hecho, Agumon en las primeras entregas iba a evolucionar en Tyrannomon, no en Greymon. Y por eso los ataques de Greymon y Tyrannomon son iguales. Sí. Oh. Son exactamente iguales, porque la idea era que Tyrannomon fuera el principal. Ahora, otra cosa, ¿ustedes saben por qué en Digimon hay tantos Digimon dinosaurios? Porque es cool. Porque vienen de huevos. Además de eso, ya, eso tiene... ¿Por qué huevo? Tiene dos explicaciones. Una, lo que dice Fran, porque eran cool. De hecho, los creadores de Digimon, todos soñaban con tener un dinosaurio como mascota. Por eso crearon un dinosaurio al principio. Pero... Nadie ve Jurassic Park. ¿Ah? Nadie ve Jurassic Park. Claro. Hay una muy buena explicación que... por qué no tenemos dinosaurios. Pero es que los Digimon... Bueno, eso podría explicar. En Digimon hay un problema con el concepto que tienen las personas. Digimon, cuando uno los ve en las series de anime, se ven súper tiernos. De hecho, el mismo Agumon se ve muy tierno. Los creadores de Digimon no los hicieron tiernos. De hecho, los Digimon se comen entre ellos. En Digimon no hay... De hecho, para ser más poderoso, sí o sí tienes que matar a otro Digimon. ¿Cachai? En Digimon, los dibujos reales de Digimon son Digimones con más sombra, con más dientes, se ven mucho más aterradores, porque son dinosaurios, son criaturas que pelean. Mientras que cuando se vuelven a la serie, cuando se crearon Toei Animation, que los creadores de los que pagan aquí la serie, pidieron que fueran más gentiles. Por eso tienen como líneas más definidas, menos sombra.
¿sí? Son menos malos, pero fue un pedido de Toy Animation. Sí, de hecho, Ahora, oye, una de las cosas que a mí me encanta del arte original de Digimon, que se ve también un poco en el juego de cartas, son las sombras duras, sombras negras, y eso lo hace como más tenebroso, más rudo. sí. De hecho, los Digimon, el arte de Digimon, dígame. ¿Cuál es la segunda cosa? Aparte de que son cool. Perdón. Sí, lo siento. La segunda cosa es que los Bitamer tenían muy poca resolución. Como dijimos que se parecía a los Game Boy. Y la idea es que como tenían que trabajar con muy pocas líneas, que en realidad son números, tuvieron que hacerlos con alguna forma simples, pero que uno los viera y dijera, ese Digimon está el Digimon. Y la forma más rápida era haciendo los dinosaurios. O haciéndolo con formas más simples. Por ejemplo, Coromon es una pelota finalmente. Era más fácil de hacer la ilustración. En los pocos puntos que tiene el biped. Esas son las dos razones. La razón de los cool y la razón de el poco presupuesto con el cual contaban y el poco espacio. Ahora, eso siempre ha sido una pelea. Porque los biped, ese es el contra de que quieran seguir como manteniendo la misma, el mismo arte, podría decirse, en los biped, pero al mismo tiempo te restringe mucho. Y eso es lo que rompieron con los biped que tienen el X-Evolution dentro, que son los biped del 20º aniversario. Cuando salió el 20º aniversario, lanzaron un biped especial que sigue siendo el mismo tipo de arte, pero tiene más detalles los Digimon. Entonces, con eso lograron crear una nueva gama de Digimon, que son los Digimon que tienen el X-Program, que vendría diciendo como un antivirus o una nueva actualización que hace evolucionar a los Digimon. Ahora, antes de pasar la batuta, ya que expliqué todo esto que es la mercadotecnia de Digimon y los detalles como más como para todos lados, ustedes yo creo que ya saben, pero les voy a explicar qué es un Digimon. El Digimon como tal, después de que, claro, Digital Monster, es eso, es un Digital Monster. Es una ente que nace en el Digimundo, que es una copia de nuestro mundo, pero en base a lo que es el digital, que vendría siendo el internet. Entonces se cuenta que una vez que se creó... ¿La Matrix? No, porque la Matrix es lo verdadero, po. Pero sí, es una clase de Matrix. Oh, rayos. Es una clase... ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pero bueno, se va la Matrix. Me acordé que tenía algo de Digimon. Sí, de la Kisa. La ilustración de la Kisa. Sí. Digimon. Dios. Sí, eso es de Dios. Digimon nace de esta idea de criaturas que nacen dentro del internet, y eso también permite de que mientras vamos actualizando nuestro mundo con el internet, nacen más Digimon. Entonces se dice que los primeros Digimon, que vendría siendo el primer Digimon dentro del mundo de Digimon, no el Digimon creado por nosotros, se dice que es Poyumon, vendría siendo como el eslabón perdido que va creando a todos los Digimon existentes. Bueno, Digimon tiene historias que podrían dar para días enteros hablando, desde cómo se crean los Digimon ángeles, los Digimon de la isla File, que la mayoría son Digimones de tipo dinosaurio, o cómo Digimon se fusiona con otras dimensiones, porque en Digimon está el Digimundo, donde lo controla Yggdrasil, y hay otro Digimon, se podría decir como otro universo de Digimon, donde hay otra terminal de computadora que lo controla Homeros, donde hay Digimones más tipo griego o romano. ¿Qué? Y hay otra dimensión donde están los Digimones mágicos, donde está Wizardbone. Entonces estas tres como tipos dimensiones dentro de la misma dimensión se podría decir que hacen al Digimundo. ¿Sí?
Y como lo podemos ver en la mayoría de las series, también está nuestro mundo, está el mundo de la red, que es como al medio, y está el Digimundo. Entonces, la mayoría de los juegos, series, o la mayoría de los mangas, siempre muestra un poquito de ese al medio. De hecho, cuando empieza la nueva serie de Digimon, Digimon Adventure, la nueva, la del 2020, lo primero que hacen es entrar a ese mundo, el de la red, donde flotan. ¿Okay? Después van al mundo de los Digimon. Y en los juegos de PlayStation 4 y de Vita, que vendrían siendo Digimon Sleuth, ellos también todas las aventuras las pasan del mundo de la red. Y en el final del juego, ellos van al Digimundo. ¿Okay? Eso vendría siendo las diferencias. Yo creo que para mí me daría para mucho para conversar esto. mucho. Pero yo creo que vamos a pasar a la serie. Los últimos, porque todo el rato yo creo que es lo último, me disculpo. Lo último de por qué algo. Una curiosidad. Sí, perdón. Yo amo Digimon con todo mi alma. De hecho, tengo un tatuaje de Digimon. No lo puedo poner. Pero bueno. Descríbelo, por favor, Adriel, para los que nos están escuchando. ¿Qué es tu tatuaje? Tengo un Digivice en mi brazo. Con los colores de Digimon. Lo último. Una gran diferencia que tiene los juegos, los Tamagotchis, que es lo que yo decía que no tiene nada que ver, en sí, la culpa la tiene Bandai. Lamentablemente, Bandai, que son los como creadores de los Tamagotchi y los controladores de lo que es lo que vendría siendo los juguetes de Digimon, no da toda la franquicia, no da como todo el permiso a Toy Animation. Entonces, por eso las historias de Toy Animation son completamente diferentes a lo que es Bandai. Y de hecho, en los Vitamer, al principio en Vitamer, o sea, los Tamagotchi, los Vipet, perdón, Bandai cuando los creaba le daba todo el permiso a los creadores, así como que los mismos creadores de los personajes como que no le preguntaban a Bandai, así como, oye, vamos a meter esto dentro del Vitamer, o vamos a hacer este cambio. Simplemente lo hacía. Porque Bandai no le tenía ninguna esperanza a este tipo de producto. Sí, la típica. Y, claro, y cuando llegaron como a la tercera o cuarta entrega de los Tamagotchi, de los Biped, que vendría siendo en el Pendulum, recién ahí como que Bandai dijo, oye, pero espera, estás jugando con algo mío, por favor, empieza a preguntarme las cosas que vas a crear. Pero, aún así, se cuenta de que los creadores de los Biped no le preguntan a Bandai y siguen creando cosas dentro de sus juegos. Por si acaso. Todo lo que se muestre dentro de los juegos, mangas o animes es canon dentro de Digimon. Por si acaso. Si en un manga me aparece un Digimon que puede destruir la Tierra y le dan una explicación de por qué, si se llega a utilizar de nuevo ese Digimon, tiene esos poderes. Es canon. Es totalmente canon. Aun cuando pertenezca a otra dimensión de otro Digimundo. Sin más preámbulos, ahora sí, cambio de carta. Ya la canción. Tun 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 turun tun tun turun tun turururun. Digimon Evolution. Oye, mira, y te salió con el lag, entonces tienes esa voz robótica. Ya, miren. La mayoría de nosotros entramos a conocer Digimon por las series. Muchos se quedaron con las primeras 4 series, como yo, y que hasta el día de hoy, al menos la mayoría de los fans consideran que son como las mejores. Y voy a explicar un poco el porqué. Teníamos una mini discusión con Adriel delante por la cantidad de series, porque se supone que son 8 series, pero hay una serie que se divide en varias temporadas. 9. Y que cambia el nombre, que sería la Digimon Fusion. Son 9. Y después se cambia el nombre a Digimon Cross Wars.
Eso, O sea, para... es Digimon Cross War y después se cambió a Fusion. ¿En serio? ¿Era al revés? Bueno, así de mala es. Ni siquiera yo, Sí, que me gusta Digimon, me memoricé eso. sí, sí, sí. Es que, mucha, yo quiero decir algo para defenderla. La serie es asquerosamente mala, pero por eso y crearon la segunda parte, que es la Hunter. Cuando Digimon Hunter es mucho mejor que la primera temporada. No, Y es ahí donde hacen la de los Power Rangers. no, no. En esa temporada. Ya. Pero eso es un indicador de que la serie era tan mala que tuvieron que hacer un crossover Sí, con el resto de series. Bueno, Bueno. bueno. Miren, No. yo me voy a quedar con las primeras 4, que son un poco las que voy a analizar ahora. Como decía el Adriel, una cosa curiosa que tiene las series de Digimon, a diferencia de las de Pokémon, es que cada temporada es como un universo como autocontenido, en donde las reglas a veces cambian. Y bueno, y según también estos personajes como el que nombró Adriel, unirían como a todas estas distintas tramas como un multiverso. Entonces, también podemos ver dentro de las series de Digimon como una suerte de guiños a otras series, haciendo entender que podrían ser parte de un multiverso. Y yo creo que es más notoriamente con el reboot que tuvo la serie de Digimon este año, con Digimon 2020, que trata como de imitar la trama de la primera serie, la que todos recordamos, la Digimon Adventure, pero como que se desvía un poco de la trama y crea como su nueva como arista de narrativa. Y paralelamente, también este mismo año, salió una película que se llama Digimon Last Evolution, que es como la continuación de Digimon Adventure. Entonces, dentro del mismo año tenemos 2 series, o sea, 2 tramas en paralelo de Digimon, como con los mismos protagonistas, pero que van hacia 2 lados, nada que ver de la trama. Entonces ahí uno también puede perderse un poco. Si quieren empezar a ver una serie de Digimon, tienen que saber de que puede que los mismos protagonistas estén, pero sean 2 tramas totalmente distintas. Un poco como lo vivimos con los Zeldas, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos. Entender que cada aventura, o sea, cada link de cada aventura es distinto, por ejemplo. Así que eso, solamente hay un caso de serie que es la continuación de la otra, que serían las primeras 2, que sería Adventure y Adventure 02, que es obviamente la continuación, el nombre lo dice. Y en ese momento, como esto yo lo escuché, no sé si Adriel tendrá como otros datos, porque estos son como datos curiosos así. Cuando hicieron 02 y ya los personajes de Adventure eran un poco más grandes, habían crecido, no como Ash que retrocede en edad, decidieron que la trama como que no estaba vendiendo y los protagonistas ya no eran tan frescos. Y ahí hicieron como un corte y decidieron hacer una nueva serie. Gio, tú que estás ahí como babeando, así como no entendiendo nada. ¿Tú viste alguna de estas series de Digimon, de las primeras? Sí. Creo que vi las primeras 3. Y empecé a ver Digimon Cross cuando salió. ¡No! ¿Por qué? No, porque yo lo vi entera. Yo Yo vi veo como todo 3 lo que sale de capítulos Digimon. y hasta ahí nomás que no puede más. Fue Ningún- como adiós infancia. Todavía lo ocupo cuando quiero cruzar la calle y digo Digimon Cross. Y es terrible, pero eso. Y te, fus- y te fusionáis. Te fusionas con algo. Así. Como Gio. Bueno, De repente lo Como digo en Gio voz alta, de repente Auto. lo digo para mí, pero igual. bueno, las series que vimos como en el Club de los Tigritos y todo Yes. eso, en realidad yo vi Digimon en Fox Kids, no sé si se acuerdan de ese canal. No lo tenía. Bueno, y Acá ahí, llegaba No el tenía cable. LL Channel Work, que era un canal de cable local, así que no. bueno, ahí yo vi las series de Digimon. Curiosamente, para que haya continuidad, las series nos llegaban acá a Latinoamérica con los números. Entonces estaba Digimon 3,
Digimon 4. Pero en realidad esos no eran los nombres originales. Ujú. La tercera No, serie... pero yo quiero decir que en la que peor hicieron su trabajo en Digimon 5, que le cambiaron el nombre. ¿Ya? Le cambiaron el nombre completo. No me... Después voy a interrumpir cuando me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que la convirtieron en un nombre totalmente diferente y de hecho la misma canción la modificaron. Era todo horrible. Por si acaso, vuelvo ahora a mi sombra. Bueno, Síganos. igual comparando un poco nuestra experiencia como fan latinoamericano, debo decir que estoy muy agradecido que las versiones que nos llegaron fueron como copiadas directamente de la versión japonesa. A diferencia de lo que les llegó a los norteamericanos, a los gringos, que fue esta aberración como censurada con un opening nuevo y ellos no pudieron como disfrutar la banda sonora. Digimon Monster, Digimon Monster. Sí, y tenían estos raps y todo eso que era como de la época. Entonces fue terrible para ellos. Nunca pudieron escuchar el opening real de Digimon, que en nuestro caso lo dobló el César Franco, que es muy activo dentro de la comunidad de Digimon a todo esto. Esa persona Sí. que se volvió famosa con el primer opening, ahora es como parte de los reyes de la comunidad de Digimon, así como que todo lo que tiene que ver con Digimon, él está ahí, siempre. Entonces, por ejemplo, cuando salió las OVAs de Digimon Tree, que eran estas como películas que iban a ser la continuación oficial de la serie original, él fue como la primera persona que hizo el doblaje y que estaba así muy emocionado porque y era como, ojalá me contraten para que mi versión sea la versión oficial, porque él ama Digimon. El Digimon 5 dice que es el Digimon Sabers, pero que en España y Hispanoamérica le pusieron Digimon Data Squad. Sí, Data Square. Sí. Sí, es que lo quería nombrar, pero Data no Squad. quería interrumpir a Francisco. Data Squad. Y en el Digimon Saber no era tan obvio que eran carabineros, por si acaso. Aquellos que vieron Digimon 5. No hablaban tan ¿Qué? como de este tema. Es que Data Squad o Digimon Saber es una serie en la cual los personajes eran, entre comillas, carabineros del Digimundo. Ya, Entonces, no sabía. sí, en los cuales el personaje principal tiene un Agumon, pero es un Agumon versión más luchador, porque tiene como una muñequera, es otro tipo de Digimon, porque de hecho su evolución no es Greymon, sino es Geo Greymon. Y la gracia es que hay unos carabineros, unos policías, para los que no sean de Chile, los cuales hacen que los Digimon que salen del Digimundo son atrapados y mandados al Digimundo. Esa es la trama de Digimon Square. Bueno, por eso a Y nadie le gusta. sí, hay una curiosidad con esa serie. Hay una curiosidad muy importante. Esa serie termina con los personajes derrotando a Yggdrasil, que vendría siendo la computadora principal de Digimon. Y Yggdrasil decide que se va a tomar como unas vacaciones, porque no se va a meter más en la pelea, y por culpa de esas vacaciones no existe la Digievolución y se crea Digimon Fusion, Digimon X. Cross Fusion. Cross War, claro, Cross War Cross Wars. es porque en la dimensión donde pasa Digimon Saber, ya como no existe Yggdrasil se apaga en todos los mundos de Digimon. Entonces, los Digimon ya no pueden digievolucionar, simplemente se pueden fusionar. Es como la única que dice que hay una relación. Por eso digo que hay canon dentro de la serie. No es una continuación, sino es un porqué. Es una explicación. Bueno, una de las cosas Eso. que nos gustó harto con Adriel del reboot del 2020 es que toma como las bases de la narrativa de la serie original, pero teniendo en consideración todo este lore detrás. Entonces hace caleta de guiños a que la historia es más compleja de lo que están viviendo los niños. Entonces,
Eso, es, Sí. es un lore que se estuvo construyendo por caleta de tiempo y ahora como regresar al comienzo, sabiendo que está ese lore detrás, creo que le da una oportunidad de brillar de nuevo a esta serie y ser totalmente diferente a Pokémon. Y que, bueno, y Pokémon por su lado también se volvió así como muy para otro lado. Entonces, es un buen momento para retomar Digimon y verla como algo nuevo. Quería hablar también acerca de una de las series más populares, que puede que muchos la hayan visto. Como dije, esta serie no tiene que ver con las otras, que era Digimon 3, Digimon Tamers, en donde los protagonistas jugaban cartas, como las que tengo acá, que estoy mostrando en pantalla, jugaban estas cartas, porque Digimon era como un juego ficticio en ese universo, y se dan cuenta después de que los Digimon son reales, y una vez están dentro, las cartas tienen como las propiedades del juego, pero influenciando como a los Digimon de manera física. Entonces pueden darles aditamentos y mejoras a sus Digimon. Usando su Digivice, característico Digivice que tienen todos los protagonistas de la serie, pero como un escáner de cartas. Parecido como lo que hizo Yu-Gi-Oh! Finalmente intentaron hacer una serie que tuviera como ese toque, un toque como de cartas que además ayudara un poco quizás a vender como este nuevo producto. Y una de las curiosidades que tiene esta serie es que es considerada como la más oscura de todas. Tiene una trama muy, muy Sí. oscura. Ya más adentrado en los capítulos se pone como con un rollo psicológico bien denso. De hecho, hacen hasta alusiones a Lovecraft y cosas así. Y es porque, bueno, todo el mundo le echa la culpa al Chiaki Konaka, que sería como el escritor de la Sí. serie. Y este sujeto, como que lo invitaron así como, oye, tengo esta serie como de niños, ¿cachai? Como en sus monstruos digitales, ¿quieres escribir la nueva temporada? Queremos que te tomes libertades porque esto es como un reboot, empieza de cero. Y ¿Cómo los él, traumamos? y él había hecho otra serie de anime que los veteranos pueden quizá cacharla, que se llama Serial Experiment Lane, que es uno de los iconos del cyberpunk dentro de las series de animación japonesa. Y bueno, aquellos que han visto Serial Experiment Lane sabrán que es una serie como muy, muy rara. Todo lo que pasa en esa serie es como con muchos silencios, mucha interpretación, y tienes que verla como 2 o 3 veces porque pasan cosas que significaban otras cosas, y es como media poética, y que finalmente termina como en una cuestión así de ciencia ficción muy extraña. Muy inspirado en, bueno, en lo que se venía haciendo de ciencia ficción en ese momento, pues en Akira, Ghost in the Shell, pero llevado más a un plano de si ocupo tecnología, ¿puedo volverme loco? ¿Qué es la realidad y qué no? Y finalmente todos estos conceptos después culminan en Matrix y en este tipo de cine que toma esa idea de que el mundo cibernético, que en ese momento era muy novedoso, por eso salió además, creo que era uno de los pilares de Digimon, que todas estas computadoras y estos compact presarios que tenían las personas en su casa podían convertirse finalmente como en otra realidad. Entonces, como era tan novedoso, surgió un poco esto del cyborg, de esta cosa tecnológica que te invade tu vida y que tú finalmente pierdes tu humanidad. Y eso lo tiró a Digimon. Y eso finalmente es Digimon Tamers. Y tiene ese rollo también de la realidad. Por ejemplo, hay un personaje que tiene como unos rollos medios depresivos y que cada vez sus rollos empiezan a ser como más oscuros a tal nivel que su cuerpo se distorsiona y se vuelve como un monstruo, que no es Digimon, no es ni humano. Entonces, yo he leído por ahí varias experiencias de gente que vio Digimon Tamers y que son cosas que como que uno no se espera y terminan siendo como muy raros. Sí, sí. Yo quería aportar un poco lo que tú decías. Yo creo que todo lo que tú dices es completamente cierto, y hay que recordar de que todos los personajes dentro de la serie tenían problemas, unos problemas psicológicos muy graves.
Sí, O sea, todos tenían tienes un que rollo. comenzar con el chico que tenía, sí, po, el que tenía Tierra no quería que evolucionara porque Tierra evolucionaba y se convertía en un Digimon violento, en un conejo con metralleta. Y como que tenía un rollo ahí con la protección de su hermana, que no quería pelear, mientras que Takato era como el inocente, pero al mismo tiempo era tan inocente que muchas veces era causante de problemas graves dentro de este mundo. Y también, por ejemplo, la otra chica, que no me acuerdo, que es la que tenía La Rika. que tenía la Reika. Sí, Sí, tenía a ella Renamon. tenía, claro, y tenía problemas familiares. Ella era como rebelde, Sí, pero al mismo tiempo ella era muy tierna, pero ella se mostraba rebelde como una capa. Y eso lo rompe Renamon cuando evoluciona. tenía un rollo medio feminista igual, como que la obligaban a ser Sí, delicada y ella decía que no, que quería ser independiente. no. Es que ella podría decirse que es como la patrona dentro de esta serie. Siendo que ella no era la principal, ella siempre como que destacaba más que los otros personajes, tenía mejor trama, yo creo. Sí, es la recordada, de hecho. Es la recordada. Sí, Muchos, cuando se piensan en Digimon Tamers, se imaginan a esta protagonista como con su cola de caballo y todo eso. sí, completamente. Gio, ¿tú Y viste hay esta serie? que, Me suena, pero como hace muchos años. ¿Nunca jugaste cartas de Digimon? No. yo la puedo ver. Bueno, las cartas que estoy mostrando acá son piratas, por si no se notan. Tienen corazones y brillos así como muy... esto no es Digimon. Pero, de hecho, son stickers. Estas son las únicas cartas que en su época pude conseguir, porque estas cartas no fueron traducidas al español. Después hubieron unas traducciones fan-made. Y no sé si hasta el momento haya una traducción oficial. Adriel, ¿tú qué sabes más de cartas? De Digimon, de las cartas antiguas, no, pero existe un grupo que nació hace poco, el cual hizo una traducción de todas las cartas y creó una base para poder jugarla online, el Wow. juego antiguo. Pero eso fue este año, con el lanzamiento de las cartas que acaban de llegar esta semana, hace un día o 2 días, llegaron las nuevas cartas de Digimon a Chile. Entonces eso impulsó a un grupo de gente fanática de Digimon a como revivir todas estas cosas de cartas antiguas, buscar sus colecciones. Yo tengo que decir que yo tuve un sobre que era real, un sobre de los oficiales. Qué pudiente, qué Sí, pudiente. ¿De dónde lo sacaste? no, ¿Cuántos millones de dólares te costó? 3.900 pesos, que fue una revista. Compré una revista de Digimon en un kiosco ¿Ya? y que hablaba del resumen de la primera de Digimon Adventure. Y yo la compré porque me gustaba mucho. Y entre medio de la revista venía un sobre de cartas. Y estaba en Wow. inglés, claramente. De hecho, la revista estaba en inglés, pero el sobre de cartas, y yo dije, oh, esta cuestión es falsa. Y regalé la mayoría de las cartas. Y después se lanzó Digimon 3, Digimon Tamer. Y dije, maldita sea, eran las reales. Pero bueno. Pucha, Adriel. ¿Por qué eres Pero tan pasa. bueno? ¿Ves? Tú tienes ¿cómo se llama? La cresta del amor y la amistad. No, pues yo era Esperanza. Yo era fan de Esperanza. De hecho, por ahí tiene que estar mi emblema. Colgado. Oh. Bueno, para terminar mi anécdota de mis cartas que estoy mostrando aquí en pantalla, son además stickers. Ni siquiera son como... son impresiones en adhesivo. Entonces puedo despegarlas y queda como la parte de atrás en blanco. Es muy extraño. Nunca he vuelto a ver cartas piratas que sean además adhesivos. Holográficos, porque todas estas Qué cartas son brígido. holográficas. No hay ninguna que no sea holográfica. Es una curiosidad del bootleg chileno de ese momento. ¿Chilote o no? No, esto lo conseguí en Valdivia, en una tienda china. Ah, ya. Así que Wow. no tengo idea de dónde habrán salido. Pero yo he visto también cartas piratas que no son holográficas ni adhesivas como las mías, pero que sí eran de cartón y tenían como un acabado más mate. Así que sé que también existieron bootlegs de eso en alguna parte. De hecho,
era tan cuático el bootleg de Digimon que yo recuerdo que mi compañero de curso que compró esta cosa, se compró la caja. Entonces era una imitación del box completo que tenía el manual adentro y además las barajas. Y todo eso era Qué pirata. genial. Pudiente, ¿ah? Y hasta el día de hoy, de hecho, hace poco lo encontré. Él me regaló en su momento el manual en inglés y lo tengo. Es un manual bootleg de la primera edición de Digimon. ¿Y cuándo vamos Ya. a jugar? Cuando aprenda a jugar, No, tío. cuando aprenda. Nunca aprendí. Sí. Oye, pasamos entonces a curiosidades como para hablar de cualquier tema de Digimon. ¿Acabaste con la serie o querías hablar algo más de la serie? Te faltó la cuarta. Tú dijiste que ibas a hablar de las 4 series, ¿o no? Sí. La cuarta a muchos no les gustó, pero encuentro que fue la última gran serie con buen soundtrack. Curiosamente, las otras series, su calidad de animación bajó harto. Incluso a las que salieron hace un par de años, como la de los Appmon, que eran Digimons como apps de smartphones. Sí. No se consideran Digimon por si acaso. No, por eso son Appmon. Sí. Ahí ya la animación bajó así mucho, y yo creo que la serie Frontier, que es la cuarta, fue la que tenía peor animación que la Tamers, pero fue la última gran serie de Digimon. Así que si quieren retomar un poco estas series antiguas, les recomiendo que vean hasta la 4, Frontier. Además que tiene un muy Oye, buen ¿qué te pasa? Tiene un muy buen Sí. opening. ¿Ustedes sabían que Digimon Frontier o Digimon 4, la banda sonora, el que la tradujo y la cantó, hasta ahora no se sabe quién es el autor en español, Eso ya español no sé. latino? Sí, de hecho es como una leyenda. Hay mucha gente que ha hablado de ese detalle, que el chico la cantó, pero jamás se dio a conocer de quién era. Entonces nadie sabe de quién es el autor de esa canción en español latino. Oye, qué raro. Sí, y yo tengo otra anécdota, pero esta es de la siguiente, que es Digimon Cyber. Cuando se tradujo al español latino, resulta de que cuando salió en Japón, hay un cantante mexicano, parece que era mexicano, el cual tradujo las canciones de Digimon Cyber antes de que llegaran acá. Y las tradujo, se dio el trabajo de traducir toda la letra, tanto del opening como del ending, y la cantaba. La cosa está que cuando la compañía que tradujo Digimon Cyber y le cambió a Digimon Data Squad acá en Latinoamérica, ellos tomaron la canción sin preguntar y simplemente la cantó otra persona, pero con exactamente la misma letra. Ah, Cuando alguien traduce una canción en japonés, da su propia versión finalmente, porque no dicen las mismas cosas. Pero esta persona simplemente copió de otro youtuber y la hizo el opening oficial. La cosa es que cuando hablaron con creo que es Flotkit, no me acuerdo si es con el cuatrito, los que son dueños acá de Digimon Saber, ya, cuando hablaron con ellos simplemente se desentendieron y dijeron, YouTube es libre. Como que cualquiera puede tomar la letra y no quisieron hablar más del tema. La cosa es que jamás se le dio ni gracias, ni se le ha dado un aporte, ni siquiera se le ha dado un poco de dinero a esta persona que tradujo las letras. wow. ¿Sí? Ocuparon su canción y es terrible. Yo eso lo supe hace poco. Lo supe hace muy poco buscando historias de Digimon que me gustan mucho. Soy fan a morir. Y entre ellas decían eso, pues yo busqué, claro, y ahí la canción que está mucho antes de que cuando tradujeron la serie, y es exactamente la misma, solamente que la banda de fondo cambia un poco. Pero es la misma letra. Wow. Y tienes toda la razón, lamentablemente, una vez que terminó Digimon 4 o Frontier, Digimon de verdad bajó mucho la calidad, mucho. De hecho, los Digimon Square, si bien la historia mejora mucho dentro como
del capítulo 20 en adelante, los capítulos primeros son insufribles, son horriblemente malos. Y pasa mucho, como con la serie que tú dices, que ni siquiera vieron, que la llevo duró hasta el tercer capítulo, que la serie eran pero malas. De hecho, eso mismo de la pelea, los niños que eran, los Digimon que utilizaban, por ejemplo, eran más básicos. Digimon Hunter vino a arreglar un poco esta historia, que estaba mal hecha, pero iba con tan poca audiencia que tuvieron que hacer esto, de los Digimon Power Ranger, que en un capítulo, que es como el capítulo 50 y algo, resulta de que no pueden vencer al enemigo principal, que es un ente, es un Digimon, pero que ha pasado ya los niveles de Digimon y puede crear Digimon de nivel Ultimate así como si nada, un Digimon que puede clonar otros Digimon, ¿okay? Y para vencerlo llaman a todos los niños elegidos principales. Qué terrible. Y como que claro, y Tentomon, que aparece, tiene que explicar, porque hay uno de los personajes de Digimon Hunter que como que dice así como, oye, pero ese se fusionó con su Digimon y ese le pega a los Digimon y ese se fusionó con otros Digimon y creó un nuevo Digimon y ese otro ocupa cartas, puras cosas así. ¿Por qué se ocupa cartas? Claro, y como que Tentomon llega y dice así como, sí, es que ese Digimon, esos son de otra dimensión y esta otra dimensión, y los de la primera y una del Digimon 1 y Digimon 2 son de la misma dimensión, pero de diferentes tiempos. ¿Cachai? Los que aparecen en esta, porque aparecen todos como con la misma edad. Caos. Pero aún así pierden, matan a todos los niños elegidos y queda uno solo. ¿Cachai? Y ese uno solo hace lo de la fusión y fusiona el alma de todos los Digimon principales en un arma que utiliza el Digimon de él. Con el poder de la amistad. Sí. Con el poder de la amistad y los fans. Y después de eso ya era tan poca la audiencia que se creó este reboot que fue Digimon el Universe, que se podría decir, que donde están los Applicmon, que no son considerados Digimon, son considerados aplicaciones de celular. Entonces, aun cuando Agumon tiene una aparición dentro de esta serie, que aparece en un capítulo y evoluciona a World Greymon, no tienen nada que ver, es como otro universo, pero que es como otro universo de otro universo, así como que no entra ningún Digimon. Sí. Bueno, oye, hablando un poco de lo que tú decías de esta como junta, esta reunión crossover de los protagonistas de todas las series, que bueno, pueden buscar ese momento en YouTube. A muchos les gustó, a otros no, y como te decía, es un síntoma que tienen muchas series para recaudar audiencia y que es un síntoma de que les está yendo mal. Hay otras series, como tú habías dicho, Power Rangers lo ha hecho, Super Sentai ha tomado esta idea al menos una vez por temporada, pero ya en su caso se volvió tan rutinario que es como el capítulo especial, ¿no? En donde lo van a hacer. Sí, po. Lo hacen en todas las series. Y de alguna forma también esos capítulos invitan a que a darle una coherencia general a las otras series. En este caso, la coherencia general era de que no había coherencia general. No, son todos distintos. Literal. Hacen cosas distintas. Literal. Fin. Sí, literal. Pero horriblemente la siguiente serie, que como yo te decía que es Digimon Applicmon, donde están estas aplicaciones, vino a enterrar un poco Digimon. De hecho, yo pensé, cuando salió esta serie, cuando la vi, que esto era el final, ya no iba a existir nada de Digimon. De hecho, estaba como deprimido. Yo me acuerdo que salía en capítulo y decía, ya, lo voy a ver porque yo amo Digimon, ya, voy a sentarme a verlo. Y lo veía mientras almorzaba y siempre terminaba el almuerzo con un sabor amargo, así como, no, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esta cosa? Oye, Adriel, también sácame la duda. Un poco retomando la idea de que las primeras 4 series son las mejores. Tengo entendido que solo hay películas de las primeras 4. No hay películas de las otras.
Sí, sí, de hecho, más Ajá, que películas confirma. son... Se Espera, confirma mi idea Son, de que solo las 4 más que valían la películas, pena. son ovas. Sí, son ovas. De hecho, la primera película de Digimon, que es la que es Digimon 1, donde aparece Omegamon, en realidad eran 2 ovas que cuando se vinieron acá a Latinoamérica las juntaron y crearon una película. Sí, eso es verdad. Hicieron una amalgama muy extraña de trama. ¿Tú sabías eso, Gio, no? Hubo una Digimon, la película, que un poco competía con Pokémon la película en su momento, pero era una farsa. Era un poco como lo que hicieron con Robotech, cuando mezclaron macros con otras series para hacer una serie más larga. Acá tomaron OVAs, ¿cachai? Y las fragmentaron, les cambiaron los diálogos y la convirtieron en una película. Sí, oye, y terriblemente quitaron trozos súper importantes de la película original, po. O sea, los ovas originales tienen una pelea muy buena. Una Que es animación cuando, increíble. sí, con una animación increíble donde Radbitmon evoluciona y tienen que pelear como en Estados Unidos. Están peleando y destruyen como montañas mientras pelean. Y cuando yo vi la latinoamericana, eso como que se saltó. O sea, hoy me habrá faltado una parte de la película. Y no, como que se saltaban trozos de loba, como para ajustar con el tiempo. Oye, Adriel, pero hay que decir que esa película, esa infame película de Digimon, no es latinoamericana. Esa la hicieron en Estados Unidos. Y nosotros sí. tuvimos la versión latino de La esa. norteamericana. De hecho, Sí, la película tiene el soundtrack gringo, po. El infame sí. soundtrack gringo. Ese es el Digimon. Ese, ¿cómo era? Era como Digimon, Digimon, Monster, Digital Digimon. Monster, na, na, na. Na. Oye, de hecho en Digimon, yo tenía acá anotado, existen 11 mangas actualmente, 9 animes, aunque igual tú podrías decir que son 8, en realidad puede ser que se puedan dividir, son 8 en realidad, y 14 películas de la trama. Se podría decir que son 14 películas, pero en su mayoría son OVAs especiales, porque existen 2 especiales extra que no se consideran dentro de estas 14, pero no hay ninguna, excepto la de 2019, que fue esta que tú estabas nombrando, por la película completa que es como que le da un final a la aventura. Sí. Ahora, si nos metemos dentro del juego, hay un montón de juegos de Digimon, pero yo creo que el más importante es el juego que todavía no sale, que yo estoy muy enojado por eso, estoy muy triste, que venía el creador de Digimon Tamer, del Digimon 3, creo que tiene que ver con este juego, porque es un juego más sombrío que iba a salir. Era para Digimon, era para PlayStation 4, pero ya no se sabe qué va a pasar con eso. ¿Sí? Que un Digimon tipo iba a ser como parecido a las peleas, como iba a ser como un cuadro como de ajedrez, entre comillas, donde tú ibas a poner tu Digimon, un Tactic. De hecho, Digimon Tactic, si no me equivoco. Y quedó en pausa hace un mes. Había quedado en pausa el año pasado. Después pasó otra pausa. Hace un mes iba a salir y volvieron a decir así como, chicos, ¿saben qué? Por todo lo que ha pasado, vamos a cambiar vamos a hacer una modificación de todo el juego, porque han pasado muchas cosas dentro que no se pueden contar. Ay. Vamos a reprogramar todo. ¿Por qué? Y después va a salir. Y como que... Pero eso es como decirte, esto no va a salir nunca. Es terrible, muy terrible. Tengo que hacer como Matt. Ah, ella. No, Ella es Matt. espera. Bueno, eso es lo único que pasa. Es como Titanic. Yo cuando era pequeño, yo también me compré una armónica solamente para tocar el tema de Matt. Y no me salió, nunca. No. Estoy seguro que esto no funciona, porque es que hay diferentes tipos de armónicas. Tiene que estar en re, la armónica. Sí, pues nada que ver con esto. Sí. Adriel, lo que yo quería recomendar a las personas que querían iniciarse o retomar Digimon
y que, no sé, vieron, por ejemplo, para aquellos que vieron la serie original, les puedo decir que tiene continuación, que sería la serie original Digimon Adventure 02, que es la continuación. Después tuvo la continuación infame con las OVAs Digimon Tree. Continúa la historia de 02, pero no terminaron muy bien. Son OVAs con una animación muy buena, pero que estaban como mal escritas. Entonces terminan como contradiciéndose, no sé, son como extrañas. Y lo peor de todo, para nosotros los que la estábamos esperando, en especial porque era la continuación oficial, después de caleta de años, que no concluyó nada, como que no aportó mucho a la trama como original. No tiene final. No tiene final, y que además teníamos que esperar como un año o un año y medio por cada una. Culminaría como la historia original de Digimon Adventure con la película que salió este año, que era la que nombré de antes, que se llamaba Last Kizuna, la Last Evolution. Hay que decir de que la película final, que da el final a Digimon Adventure, no toma Digimon Tree como algo oficial, como que lo nombra, pero como que nunca existió en realidad. Porque ni siquiera para la serie Digimon Tree fue algo realmente cambiante o importante dentro. Adriel, por si acaso. Adriel, mira. Igual de todas formas, el Last Kizuna está como ambientado tiempo después de lo que hubiera sido Tree. Pero como dice el Adriel, la trama de Tree nunca se retoma. Es como que se solucionó fuera de cámaras. Y ahora hay una nueva trama. Pero no la niega tampoco. Entonces es parte del canon de Adventure. ¿Ya? Claro, pero... Y la muestran, pero no se finalizó simplemente. Y bueno, y lo otro que les recomiendo, Gio, tú que no sabes de Digimon y tienes que ver Digimon. Estoy perdida. Tú que estés perdida, mírate la serie del 2020 porque está entretenida. Está buena para chicos y grandes. Es como un intermedio. No es una serie tan oscura como lo era Tamers, pero igual tiene su complejidad en el desarrollo de personajes. Yo tengo que aportar con una más. Encuentro que una de las mejores películas, series o lo que se haya creado de Digimon, por lo menos para mí, es Digimon X Evolution, que es una película, que sí esa sí es una película, la cual fue creada el 2005, si no me equivoco, la cual toma el papel de lo que pasaría, o sea, de lo que pasa, que realmente es parte de la trama de Digimon, que es cuando Yggdrasil, que vendría siendo la computadora principal, decide matar a el 99% de los Digimon existentes en el Digimundo, porque necesita guardar el 1% en una nueva computadora, se podría hacer así, por lo cual decide ocupar a los Royal King, o sea, los Royal Knight, a ocuparlos para matar a todos los Digimon existentes. Y solo dejar ese 1%. Ahora, esa película, para mí... Lo freak de esa película es que fue hecha en animación 3D, que no ha envejecido muy bien, pero la trama está muy bien escrita, muy bien escrita. No. Sí. Básicamente lo que nombra Adriel es una trama del apocalipsis de uno de estos universos de Digimon. Y pueden buscarla en YouTube, está completa, subtitulada en YouTube. Es una película que nunca se dio en Latinoamérica. De hecho, no sé cuál es el contexto de esa película, no sé si salió directamente como a DVD o fue parte de la promoción de algún juego. ¿Tú sabes eso, Adriel? Yo, por lo que tengo entendido, salió directamente a DVD. Sí. Tiene que ver con los biped, porque después lo nombraron, de hecho es utilizado actualmente. En los biped del 20 aniversario salieron estos Digimon, pero no pertenece a ninguna trama ni del anime ni del manga. Es como... O sea, es ocupada en hartas tramas, pero es una historia propia. Como que la Gio, mente de la Gio. La Gio está así. Gio, todo es canon, nada es canon. ¿Qué es el mundo? ¿Por qué lo ocupa cartas? ¿Por qué lo ocupa cartas?
Porque ellos se fusionan. Porque ellos se fusionan y ellos ocupan cartas. Porque eso es- yo estoy viendo por tercera vez la nueva, por si acaso. Ahora la estoy Piece. viendo con mi familia. Con cada miembro. Obligué a mi Entonces, familia. como que la ves con cada persona una nueva vez. Bueno, cuando tu Sí, guagua yo creo que sepa sí. hablar, sepa leer subtítulos, ¿también la vas a meter en el mundo de Digimon? Sí. Lo hice con mi primera hija, lo haré con mi segunda. Lamentablemente a mi primera hija le gusta más Pokémon, pero nada que hacer. No, cría Tamers. Tienes que criar Tamers. Pero este Agumon se lo adueñó mi hija pequeña, así que tengo esperanza. Este Agumon es mordido y golpeado por mi hija pequeña. Ya, chicos. Ya. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ñenosaurios.